Como todos los martes, comienzo a otro seminario dedicado a las personas cuidadoras. En este caso, el que nos va a dar Jesús González Moreno sobre bienestar del cuidador y, como veis en pantalla, cuidar sin aislarse. Fijaros, Jesús es licenciado en psicología, tiene un máster en intervención psicológica en ámbitos sociales y otro máster en metodología de las ciencias sociales y de la salud. Es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y actualmente es profesor ayudante, doctor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en esa universidad. La actividad docente de Jesús se centra en la psicología del desarrollo y del envejecimiento, tanto en grados como en máster oficiales, y la investigación que lleva se orienta principalmente al estudio de la psicología del envejecimiento, el bienestar en la vejez, las actitudes hacia las personas mayores y las intervenciones de estimulación cognitiva en demencias, ¿vale? Ha publicado muchos artículos en diferentes ¿vale? Y bueno, además tiene mucha experiencia profesional en el ámbito de la atención a personas con demencias y dependencia y familiares, y actualmente es vicepresidente de la Asociación Española de Psicogerontología y miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y de AENCO, así como miembro del grupo de envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia. Así que, sin más, hemos coincidido en algún congreso últimamente y estoy muy seguros que os va a gustar el enfoque que tiene de las formaciones. Y sin más, Jesús, puedes comenzar tu Perfecto, presentación y ya está. Luego ya te damos el turno de palabras, como siempre. perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ya ha hecho Roberto las presentaciones. Al final de la presentación os dejaré mi correo electrónico por si alguna vez pues, necesitáis algo que podáis contactar. Y vamos ya directamente, os voy a contar un poco en qué va a consistir la sesión y cuál es el enfoque un poco que vamos a llevar, ¿no? Aquí al final la sesión está orientada a reflexionar un poco sobre el rol de la persona cuidadora, sobre todo para centrarnos en lo que vamos a trabajar después de las intervenciones. Vamos a ver cuáles son los efectos negativos que tienen los cuidados cuando no se acompañan de autocuidado, especialmente pues, ese aislamiento que pueden conllevar y sobre todo nos vamos a centrar en técnicas y estrategias de autocuidado que yo he puesto aquí para profesionales del autocuidado, o sea, del cuidado, pero pueden ser perfectamente también para cuidadores informales. O sea, que esto os puede servir para vosotros y vosotras y también para poder presentarlo en vuestras asociaciones, instituciones o centros de trabajo. Vamos con el primer punto. Ya sabemos, porque esto pues lo vivís, ¿no? En vuestras propias carnes, que al final el trabajo de los profesionales del cuidado, de las personas que se dedican al cuidado, siempre tiene una combinación, ¿no? de distintos aspectos. Por un lado, tenemos esa atención física, esos cuidados más de tipo fisiológico, pero no solo están esos cuidados, sino también está esa parte del apoyo emocional e incluso del acompañamiento relacional, ¿no? Tenemos que estar en contacto, con mucho contacto social con las personas con las que trabajamos, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría pues trabajaréis con personas que tienen deterioro cognitivo, ¿no? o demencia y que también sois como nexo para favorecer y aumentar también sus propios contactos y relaciones sociales, ¿no? Esto al final exige que tengáis una serie de competencias. Que estoy seguro que las tenéis y que las trabajáis continuamente, ¿no? Como son la empatía, como son pues, la capacidad de paciencia, como son eh, habilidades de comunicación, como pueden ser tener capacidad de flexibilidad, ¿no? De adaptarse a los cambios.
Y esto al final pues se consigue también con formación y actualización, ¿no? Que, como esta que os brindan. No obstante, esta sesión no va tanto de que aprendáis cosas, sino de que adquiráis una serie de técnicas para poder aplicaros a vosotros mismos ese autocuidado, ¿no? Que realmente os cuidéis, porque este cuidado de las personas al final tiene una dimensión emocional bastante grande también o bastante importante que ejerce sobre las propias personas que están cuidando, ¿no? Los profesionales mantienen un contacto continuo con personas que pues, están en una situación de deterioro, de vulnerabilidad, de dependencia, y esto al final va a generar en vosotros una implicación emocional que es muy intensa. Y yo siempre digo que para poder cuidar tenemos que estar bien. Si los cuidadores y las cuidadoras no están bien, no es posible cuidar a alguien. Es imposible, ¿no? No le estaremos cuidando con la calidad que se merece. Por lo tanto, tiene que ser un punto importante en nuestra práctica o en nuestro trabajo diario, ¿no? Y yo sí que quería empezar haciendo una pequeña dinámica, y es que reflexionemos un poco sobre qué dificultades, ¿no? Encontramos en nuestro trabajo o en vuestro trabajo como cuidadores profesionales. Y mientras lo pensáis, sí que me gustaría hacer una pequeña dinámica para recoger estas cuestiones de forma muy visual, ¿vale? A ver qué tal nos funciona. Eh, Creo que ahora os va a aparecer en pantalla, ¿vale? Cómo poder participar. Os lo pongo también en el chat, ¿vale? Y la idea es que intentéis entrar en esta pantalla, ¿vale? Ahí tenéis el código del evento. Lo que vamos a hacer al final es generar una nube de palabras. Intentad responder a esas dificultades que podéis encontrar en vuestro trabajo con una o dos palabras, que no sea una frase entera. Intentad ir a esa frase, reflexionar a esa palabra, qué es lo que más os sobrecarga en el trabajo, qué es lo que más difícil encontráis en el trabajo. Ya os digo, intentad poner en una palabra o dos máximo, ¿vale? Si tenéis alguna dificultad, también lo podéis poner en el chat y yo lo traslado a la nube, ¿vale? Y ahora cuando tengamos más respuestas, pues las presentamos en la nube, ¿vale? Veo que por ahora no está entrando la gente, no sé si tenéis dificultades para poder entrar. Si tenéis dificultades también lo podéis poner en el chat, ¿vale? Dejaremos un par de minutos. Si no, también lo podéis poner en el chat, ¿eh? Que es lo que veis vosotros más difícil de vuestro trabajo como cuidadores. ¿Vale? Veo por ahí que alguien ha entrado ya. Yo no puedo. Vale, de todas formas, si estáis en el ordenador también podéis acceder desde el ordenador, ¿eh? O sea, se puede acceder. Y si no, María Eugenia, si quieres ponerlo en el chat, lo único que aquí en el chat pues ya no es anónimo. Esto era para que fuese anónimo y os sintiera libres de poder contestar, pues eso, con una o dos palabras para ver qué podemos encontrar. Veo que ya está entrando la gente, o sea que, vale, veo que ya hay 8 personas contestando, así que ahora cuando tengamos algunas respuestas, ya mostramos la nube, a ver cuáles son las dificultades que soléis encontrar. Vale, no sé cuánta gente hay conectada, pero bueno, hay 8 personas, hay 23, hay unos 8 o 9 personas que están conectadas para poder hacer la actividad a esto. Vale, dejamos un minutito más y ya, si no, continuamos. Vale, veo que ha entrado alguien más por ahí.
¿vale? Simplemente una, dos palabras de las principales dificultades que encontráis en vuestro trabajo, qué es lo más difícil que os resulta de vuestro trabajo, ¿vale? Bueno, vale, ya tenemos aquí algo, creo que lo estáis viendo, ¿no? Ya vemos que esa parte emocional, emoción, estrés, eh, esas familias también veo por ahí, ¿no? Que salen en diversas ocasiones. A ver si la IA nos ayuda a agrupar las respuestas, a ver qué tal nos lo hace. Pero seguramente, como veréis, son problemas compartidos, ¿no? Pues ese bienestar emocional, esa parte de poder compatibilizar, también las familias, ¿no? Y el estrés. Al final estamos hablando de elementos compartidos, para que la idea de esto era que pudierais ver, ¿no? Que compartís pues muchas de vuestras dificultades o muchas de vuestras preocupaciones con el resto de compañeros o compañeras, ¿no? Al final, pues esa parte emocional, esa carga emocional, esa parte de relación quizás con las familias o incluso de poder compaginar con otras cosas, son cosas que nos pasan a todos y a todas, ¿no? Como cuidadores y son cosas que se tienen que tener en cuenta, porque al final, si esto no se tiene en cuenta, si estas cuestiones las vamos manteniendo, van reduciendo nuestra energía y esto al final va a mermar, ¿no? en la calidad de los cuidados que ofrecemos. Por eso, precisamente, en este taller nos vamos a centrar en ese autocuidado y lo que quiero que entendáis es que esto no es un lujo, no es algo que queramos porque sí, sino porque es algo necesario, es una herramienta para que realmente podáis sostener pues, vuestro trabajo en el día a día, ¿no? Y creo que nos están pasando las diapositivas. A ver, guay. Creo que justo se me ha bloqueado. A ver, un segundo, que tengo que volver a abrir la presentación. No sé por qué se me ha bloqueado. Vale, ahora no estáis viendo nada. A ver, un segundo, que se me había bloqueado justo el PowerPoint eh, en este momento. Vale, ya lo tengo abierto de nuevo y comparto. Eh, Vale, perfecto. Bueno, eh, como os estaba comentando, ¿no? Esto no es algo que podamos elegir. Yo siempre pongo el ejemplo de este vaso, ¿no? Si yo os pregunto cuánto pesa ese vaso, pues habrá gente que me dirá mucho, poco, pues 200 gramos, 100 gramos. Y yo siempre digo que esto es como los cuidados, ¿no? Va a depender. Ese cuidado sostenido va a tener unos efectos más negativos o menos negativos dependiendo, ¿no? del tiempo que estemos sosteniendo esa sobrecarga. Si estuvierais 3 horas sosteniendo ese vaso, os aseguro que os pesaría muchísimo, ¿no? Mientras que si lo sostenéis un ratito, lo soltáis y lo volvéis a coger, pues ese vaso no os va a pesar tanto, ¿no? Y esto es un poco la idea de las técnicas de autocuidado que vamos a ver. Y principalmente, ¿por qué? Porque cuando este trabajo de cuidado lo mantenemos sin esas estrategias de regulación emocional o sin esas estrategias para poder recuperarnos, para poder contactar con los demás, va a tener consecuencias. Nada es gratis, ¿no? Y al final nuestro cuerpo es como una balanza, es homeostático y tiende al equilibrio. Si descompensamos esa balanza, vamos a ver consecuencias y vamos a ver consecuencias también a nivel físico, ¿no? Entonces, antes de llegar ahí, antes de llegar al problema, es donde entran estas estrategias de autocuidado, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que no aparezcan consecuencias físicas, como puede ser pues, el cansancio, como puede ser la tensión muscular, como pueden ser alteraciones de sueño, también consecuencias emocionales, como puede ser pues, estar más irritables, como puede ser pues, estar más tristes, más desanimados, incluso también esta sensación a veces de saturación, ¿no?
también para no tener esas consecuencias cognitivas, pues dificultad para poder desconectar, esos olvidos que a veces tenemos por la sobrecarga o la activación mental que tenemos, incluso esa neblina, ¿no? mental que a veces se instaura cuando ya estamos muy saturados. Y fijaros que aquí os remarco específicamente esas consecuencias sociales, porque estas muchas veces no las tenemos en cuenta, pero también aparecen, ¿no? Pues claro, sí. Es que me duele no sé qué, y además estoy un poco irritable, pues también afecta esa parte social, porque pues igual tengo menos interacción social, me apetece menos relacionarme con los demás, reduzco ese tiempo de actividades con los demás y al final estos son actividades, esos son contactos que son muy positivos, que nos van a ayudar mucho, ¿no? Pero también esta sobrecarga puede llevar estas consecuencias sociales que no siempre vemos y que es importante que tengamos en cuenta que es un elemento primordial también de nuestro bienestar y de nuestro autocuidado y que lo debemos de mantener. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, vamos ya a ver algunas de estas técnicas de autocuidado. Pues las explicaré. Algunas de ellas están basadas en métodos más complejos, pero aquí están simplificados para que sean técnicas que podáis usar en cuestión de segundos o minutos. ¿Vale? Cuestiones que podáis aplicar en vuestro día a día, tanto en el centro de trabajo como igual en casa, ¿no? Porque a veces, pues igual en el centro de trabajo estamos muy bien, pero cuando llegamos a casa es cuando se desata esa irritabilidad, esa tensión, pues bueno, igual antes de entrar en casa también nos podemos plantear este tipo de acciones, ¿no? Y vamos a ver primero qué es el autocuidado para que lo tengamos en cuenta y cómo esto pues, nos puede ayudar a no aislarnos y a ir liberando esa tensión del día a día para que no explote en un determinado momento. Porque todas estas técnicas, todo lo que vamos a ver, es importante que tengamos en cuenta que son para cuando estamos sobrecargados, pero no es un problema, no es un trastorno, sino simplemente el día a día, ¿no? Pues tiene una sobrecarga y estas técnicas son precisamente para evitar esa sobrecarga. Bien, en cuanto al autocuidado, son aquellas pequeñas cosas que hacemos para estar mejor, ¿no? Nosotros mismos. No penséis en que tienen que ser cosas, grandes cambios, o grandes acciones o grandes programas que tengamos que hacer para realmente tener autocuidado. Muchas veces son cuestiones muy, muy sencillas, muy, muy, muy prácticas y que al hacerlas de forma repetida, incluso instaurarlas de forma rutinaria, van a ayudar a que recuperemos esa energía, a que tengamos menos sobrecarga mental, a que también reduzcamos esa carga emocional durante el día a día, ¿no? Y que al final también pues faciliten esa conexión o reconexión, ¿no? con los demás. Bueno, vamos a ver vamos a ver distintos bloques de técnicas, ¿vale? Por un lado vamos a ver algunas de regulación fisiológica, lo más rápido que podemos hacer cuando se tensa el cuerpo o se tensa la musculatura. Después también veremos algunas de regulación emocional y de recuperación mental y también algunas de directamente o más relacionadas con el apoyo social. En este primer bloque vamos a ver pues estas. Yo creo que son las más sencillas y las más físicas, ¿no? Pues que al final veréis que son técnicas muy sencillas y que van a tener unos efectos inmediatos a nivel corporal y esto va a favorecer pues esa reducción del estrés, de la ansiedad, de la activación al final, ¿no? Que es lo que, si esa activación se mantiene, lo que va a conllevar o puede llevar a problemas, ¿no? Vamos a empezar pues con una que yo creo que es muy sencilla, pero a la vez muy potente, ¿no? Y aunque lo veáis de forma sencilla, es algo que os aseguro que si lo comprobáis y lo utilizáis en el día a día, pues os va a ayudar, ¿no? Especialmente cuando tenemos que utilizar esta técnica, pues cuando empecemos a notar ese estrés, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se empieza a activar, cuando empezamos a respirar mucho más rápido, cuando se tensan nuestros músculos, cuando vemos que se acelera el corazón, pues sí, en ese momento somos capaces de ejercer cierto control
en nuestra respiración, al final vamos a poder cambiar toda esa reacción fisiológica que tenemos, ¿no? Y yo, bueno, le he llamado técnica de respiración 4-6, ¿vale? Yo digo que es una técnica muy simple. Simplemente lo que teníamos que hacer es inspirar durante 4 segundos y soltar el aire en 6. La idea o lo importante es que esa salida, esa exhalación del aire sea más larga, porque eso le envía señales al cuerpo de que está relajado, que tiene que relajarse, ¿no? Es verdad que al principio pues a veces nos cuesta, sobre todo si estamos alterados, ¿no? Porque coger el aire en 4 segundos y después soltarlo durante 6 segundos a veces puede agobiar un poco. No es necesario que lleguéis a los 6 segundos, ¿no? Que al final ya os digo que es intentar coger el aire y cuando lo exhalemos, intentar que esa exhalación sea más larga, porque eso va a enviar señales, ¿no? Y bueno, tiene relación eh, con el sistema parasimpático, con lo cual sí o sí os va a ayudar a, a relajaros, ¿no? ¿Y cuándo podéis utilizar esta técnica? Pues en cualquier momento. En realidad, pues la podéis utilizar cuando vais a entrar al trabajo, cuando salís del trabajo, cuando vais a entrar en una habitación o en alguna sesión que creáis que puede ser complicada o cuando tengáis que darle alguna noticia al familiar, ¿no? Que también salía por ahí la palabra familiar. O simplemente cuando os veáis acelerados. Ya veis que esta técnica, con que la hagáis durante 1 minuto, 2 minutos, ya va a ayudar a esa relajación, sobre todo, ya os digo, fisiológica, ¿no? Más a nivel físico que mental. Eh, Muchas veces lo que nos pasa eh, no es lo que nos altera, sino que cómo reaccionamos de forma automática a las situaciones, ¿no? Y tenemos esta técnica que está a medio camino entre esta parte más fisiológica y ya parte emocional, ¿no? Que sería la técnica STOP. Esta sí que tiene el nombre, si la busquéis por ahí, sí que tiene el nombre que suele utilizarse. Y aquí al final lo que tendríamos que hacer son esos 4 pasos que son los que nos marcan las letras, ¿no? Primero que nada sería stop, sería párate un momento, ¿no? Para, tómate un respiro y cuando estamos tomándonos ese respiro, pensemos qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo, ¿vale? De forma que cuando vayamos a proceder, cuando vayamos a ejecutar lo que queremos, ya tengamos mucho más control y no lo hagamos de forma reactiva o de forma automática que posiblemente nos active mucho más o nos lleve al conflicto, ¿no? Esto lo podemos hacer en 15, 20 segundos, ¿no? No es ponerse a meditar, no es ponerse a pensar, sino parar unos microsegundos antes de reaccionar, ¿no? Entonces, es una técnica que también eh, suele funcionar muy bien, especialmente pues cuando vamos a dar una respuesta, pues igual a algún compañero o compañera o igual algún familiar o incluso algún usuario o usuaria porque estamos ya muy activos, ¿no? Entonces, esta técnica es una técnica muy simple también y ya veis que tiene una parte de control fisiológico, pero también tiene esa parte de reducir sobre todo la activación emocional que nos saldría de forma automática, ¿no? Tomarse unos pequeños segundos. Y dentro también de este primer bloque de la actividad, o sea, de la parte más fisiológica o física, eh, tenemos una técnica que yo aquí le he llamado de liberación corporal rápida, ¿vale? Si aquí hay psicólogos o psicólogas, o si lo ves en diferido, pues esta técnica pues le recordará mucho a el método de Jacobson, o si posiblemente pues habéis hecho técnicas de relajación, seguramente os habrán explicado la técnica de Jacobson y pues es una técnica que podemos utilizar de nuevo de forma muy, muy rápida. De hecho, la propuesta aquí es cuestión de segundos
para precisamente soltar esa tensión física que vamos acumulando con las situaciones o con las sobrecargas emocionales, ¿no? Y, por ejemplo, por hacerlo algo muy rápido, pues si subimos los hombros, ¿no? Y mantenemos durante 3 segundos y después soltamos, si lo probáis, veréis cómo notáis, ¿no? Esa relajación física justo cuando soltáis. Y en esa parte es en la que nos tenemos que centrar, ¿no? Porque ayuda a esa descarga de tensión. Esto, ya os digo que es muy simple, pero ayuda mucho a descargar sobre todo esa tensión física. La podéis hacer en cualquier momento. Lo ideal es que la hagáis sentados, ¿no? Y que pues intentéis apretar y soltar distintos sistemas musculares, pues por ejemplo los brazos, por ejemplo las piernas, intentar también toda la parte del cuello, siempre con cuidado, ¿no? No vayáis a contracturaros, ¿vale? Pensar que son contracciones de unos segundos y que después soltamos rápidamente, ¿no? Y comparad, incluso muchas veces yo os recomiendo que hagáis un lado y que comparéis, ¿no? Cuando habéis apretado, pues por ejemplo, la mano derecha, el pie derecho, y que después comparéis, ¿no? Con el lado que no habéis tensionado y distensionado y veréis que se nota, ¿no? Se nota, pues, por esa parte más física o fisiológica. Además, ya os digo que esta técnica se suele utilizar mucho en talleres de relajación, o en actividades similares. En consulta psicológica también se utiliza mucho. Y estos son segundos, ¿vale? ¿Tenéis más tiempo? Pues podéis dedicaros algún minuto más. Pues no sé, si estáis en el descanso, pues podéis dedicaros algún minuto más. Pero si no, con 10-20 segundos, con algunos grupos musculares clave, sería suficiente para que notéis el efecto. Bien, ahora vamos a pasar al segundo bloque. En este segundo bloque, pues vamos a ver otras técnicas que están más centradas ya no tanto en la parte fisiológica, sino precisamente en la parte emocional, que os ayuden a descargar esa parte a bienestar. O sea, que al final todo ayuda a nivel emocional. Pero bueno, estas están más centradas específicamente en esa parte emocional. Muchas veces decimos, ¿no? que estamos mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa, ¿no? Si no decimos, mira, no me encuentro bien, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien, ¿no? No sabemos exactamente lo que sentimos. Y esta técnica ayuda mucho a etiquetar precisamente eso que sentimos, ¿no? Y algo tan sencillo como poner una etiqueta a eso que estamos sintiendo en ese momento ya nos va a ayudar a reducir esa activación, sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Ya no nos va a provocar tanta activación y nos va a ayudar o a predisponer en mayor medida a la calma. Esta técnica también es muy sencilla y muy breve. Simplemente lo que teníamos que hacer, pues, es pausarnos, primero que nada, siempre hay que pausarnos. Si estamos desde la activación, va a ser muy difícil que podamos hacer cualquiera de estas intervenciones. Primero tenemos que pausarnos. Para ello, pues suele venir bien pues, cerrar un poco los ojos o bajar la mirada, ¿no? Y desde esa pausa, identificar qué es lo que estamos sintiendo. Siempre ayuda utilizar frases, pues por ejemplo, como la que tenéis ahí, ¿no? De ahora mismo estoy sintiendo y pensar en ese momento qué es lo que estamos sintiendo y ponerle nombre. Pues siento frustración, pues siento cansancio, siento enfado, siento calma, siento cabreo, ¿no? Incluso si buscáis por internet, hay tablas de emociones, porque a veces hay muchas más emociones de las que creemos. Entonces, ver que hay un repertorio emocional muy grande nos ayuda a etiquetar mucho mejor. Y esa simple etiquetación ya va a reducir esa activación emocional, ¿no? Y fijaros que es importante que no tenemos que ponernos a analizar por qué nos sentimos así ni cambiarlo. Esta técnica solo consiste en nombrarlo, en ponerle una etiqueta a eso que estamos sintiendo para no acumular
tanta activación emocional y no explotar por tener una cantidad de emociones que no hemos etiquetado y que no sabemos muy bien qué nos pasa, ¿no? Entonces, es una técnica brevísima y que a nivel emocional ayuda mucho, ¿vale? Simplemente etiquetar lo que estamos sintiendo en ese momento. Al final, pensad que si estamos parando, estamos pensando en lo que sentimos y le ponemos una etiqueta, ahí ya hemos hecho un break, ¿no? Hemos hecho un descanso y mentalmente nos hemos centrado en ese punto. Entonces, claro, obviamente nos va a ayudar, ¿no? Otra cosa que es un poco más elaborada es esta técnica que yo llamo bolígrafo liberador, ¿vale? Que es una técnica para soltar lo que llevamos dentro, ¿no? Ya sabemos cómo nos sentimos, esto igual sería un segundo paso, ¿no? Y esta técnica, pues básicamente sería pues, coger un papel, coger un boli, ¿no? O incluso el móvil, que también pues puede ser útil, y dedicarnos durante 2 o 3 minutos a escribir todo, todo lo que sentimos, todo lo que nos pesa, sin pensar en la forma, ni si estamos escribiendo bien, sino simplemente soltamos, sin pensar absolutamente ni ordenar, ni clasificar, que muchas veces ni filtrar, lo que nos salga de lo que nos está pesando en ese momento, de lo que nos está sobrecargando, pues escribirlo en un papel, ¿no? Después con ese papel podéis hacer lo que queráis. Podéis guardarlo para compararlo con otros momentos que estéis pues más en calma, ¿no? Y os ayude también a elaborar esa parte de gestión emocional o incluso romperlo. Yo creo que también tiene mucha catarsis, ¿no? Esto de cojo el papel, cojo todo lo que me pasa, lo leo y lo rompo, ¿no? También nos ayuda como a desprendernos de eso, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Al final lo que consiste es sacar lo que tenemos en la cabeza, que nos está preocupando, y soltarlo. ¿Esto cuándo nos puede ser muy útil? Pues igual nos puede ser muy útil al final del turno, o al final de la mañana, o al final del día laboral, ¿no? Que estamos muy sobrecargados, pues lo escribimos todo, lo rompo y me voy a mi casa ya sin esa sobrecarga emocional, ¿vale? Esto hecho de forma rutinaria ayuda. Y esto no solo es para nivel laboral, ¿eh? Todas estas técnicas al final son de autocuidado genérico y también os pueden servir para vuestro día a día, ¿eh? No solo para el entorno laboral. Otra cosa que es muy interesante, que ha visto que tiene mucha utilidad, es utilizar la autocompasión, ¿vale? Nosotros, además, por deformación profesional, estoy seguro que tenemos mucha compasión con los demás, ¿no? Intentamos tratar a los demás muy bien, intentamos cuidarlos y muchas veces no nos damos cuenta que con nosotros mismos somos muy duros. ¿Vale? Pues somos muy exigentes, queremos hacerlo todo perfecto, queremos llegar a todo, queremos no sentirnos mal, pero es que nosotros somos igual que los demás, no somos perfectos, ¿no? Entonces, estas técnicas de autocompasión son importantes, ¿no? Porque tener en cuenta que si nosotros nos hacemos autocríticas o nos autocriticamos o nos autoexigimos mucho, estamos al final activando el sistema de amenaza, el sistema de huida, de activación, ¿no? Nos va a estresar más. Mientras que si intentamos utilizar esa parte de autocompasión, pues vamos a activar nuestro sistema de calma, de seguridad, ¿no? Ya veis ahí, va a reducir incluso algunas hormonas que nos conllevan al estrés, como es el cortisol, ¿no? Que en algunos momentos es necesario, pero mucha activación tampoco es buena, ¿no? Aunque o cómo deberíamos de llevar a cabo esta técnica? Pues primero que nada, lo que tenemos que hacer es detectar ese autojuicio o esa autocrítica que nos estamos haciendo, ¿no? Especialmente, pues, yo qué sé, pues cuando nos hemos equivocado o cuando estamos sobrepasados, ¿no? Que solemos decir, es que estoy desbordado, es que soy un desastre, es que no debería sentirme así, es que no puedo más, o cuando sentimos esas cosas, esos autojuicios, es cuando primero lo que tenemos que hacer es detectarlo y una vez hemos detectado estas autocríticas, estos autojuicios, lo que tenemos que intentar hacer es transformarlo, ¿no? Y activar lo que yo digo, el modo colega. Y yo lo que suelo decir es intenta, ¿no?
pensar que esto que está pasando no te está pasando a ti, sino que le está pasando a un amigo, y entonces tienes que intentar ayudarlo, ¿no? Vas a desplegar tu parte más empática, ¿no? Entonces, ¿se lo dirías tan enfadado, tan enfadada? ¿Se lo dirías en ese tono de voz? ¿Se lo dirías juzgando tanto? Pues no, no lo harías, ¿no? Porque en ese momento ejercemos empatía, que no es simpatía, por cierto, no es lo mismo, y intentamos pues tener un tono de voz mucho más calmado, intentar eh, buscar la parte menos negativa de esa situación, ¿no? Pues tal cual, como si estuviéramos hablando con un amigo, es la respuesta que nos tenemos que dar. De forma que ese autojuicio se modifique y ya no tenga esa carga negativa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues os he puesto alguna frase que podemos tener incluso para decirnos en esos momentos, ¿no? Es normal sentirse abrumado, pero estoy haciendo lo que puedo. O es normal, no sé, sentirme o este momento es un momento difícil, no me ha salido lo que quería, bueno, pero no es un fracaso personal, lo seguiré intentando, ya lo conseguiré otras veces, ¿no? Al final es cambiar ese foco y que no sea crítico y sea negativo, sino que se convierta en un foco mucho más positivo. Vamos a ver ahora algunas técnicas de recuperación mental, ¿no? Es decir, desconectar, lo que muchas veces también nos cuesta, ¿no? Y aquí estas técnicas sobre todo son muy útiles cuando pues precisamente ya hemos acabado, ¿no? nuestra jornada laboral y nos vamos a casa, pero algunas cosas se nos quedan como en la cabeza, ¿no? Y las tenemos todo el rato run run ahí, tengo que hacer esto o mañana me tengo que acordar de esto. Pues bueno, podemos hacer un corte mental y yo para este corte mental pues os recomendaría hacer una especie de ritual, ¿no? De ritual como de, no, no, yo he acabado y a partir de ahora me voy a mi casa, ¿no? Empieza mi vida personal. Entonces, algo así como tener alguna frase del tipo, mi turno ha acabado hoy, o ya he acabado por hoy, o cierro la persiana, ¿no? Alguna frase de este tipo que nos ayude a poner ese límite, o incluso crear una rutina, una especie de ritual, ¿no? Ficticio, pues no sé, me cierro la puerta imaginaria y me voy, se ha acabado mi día. O yo qué sé, también si utilizamos bata o si utilizamos algo, cuando ese ejercicio de colgar y ya se ha acabado, ¿no? Tener una especie de ritual que nos ayude a cerrar con ese día laboral. Esto ya veis que también es muy breve, muy simple, pero ayuda a marcar límites a nivel mental que nos van a ayudar. Y es importante que veamos que esto además surge de una cosa que se llama el desapego emocional, ¿no? En este caso, el desapego emocional a la parte laboral. Pues no nos llevemos esa sobrecarga a casa, ¿no? Intentar tener esa paz mental. Y aquí no creo que veáis esto como que de repente seáis personas muy frías o que no nos importe nada, nada que ver, sino que tenemos que soltar cuando ya ha acabado nuestro turno, cuando ya no es nuestra responsabilidad. Mientras lo es, pero cuando no lo es, ya no toca. Después también está más para cuando estáis en las propias situaciones, ¿no? Que serían micropausas conscientes, ¿no? Muchas veces estamos en el día a día o estamos en cosas, no podemos parar y realmente desconectar, pero sí que podemos hacer micro breaks o micro descansos, ¿no? Pues cuando nos veamos muy saturados, pues voy a beber agua o voy a respirar durante unos segundos, o voy a mirar por la ventana porque me relaja, ¿no? Al final es tener algunas actividades que sabemos que nos pueden funcionar en un momento dado y cuando lo necesitemos, eh, tener esas micropausas, pero que sean micropausas conscientes, ¿no? Que las diga, vale, me estoy saturando, voy a parar a beber un poco de agua, voy a respirar, voy a mirar unos segundos por la ventana. Segundos.
¿no? Y esto sí o sí, ya os digo, que va a ayudar a reducir esa fatiga mental, ¿no? Esas pequeñas pausas al final conllevan pues menor acumulación de estrés, menor activación, etcétera, etcétera. Y esto igual la importancia aquí no recae en la duración de lo que dure ese descanso, sino en repetirlo varias veces cuando lo necesitemos, ¿no? Y saber que esas acciones las estamos haciendo de forma consciente para reducir esa carga emocional. Y pues después también en la parte más social, ¿no? Que es un poco el título que le habíamos dado a este taller, esa parte de no desconectar de nuestro entorno social, pues vamos a ver también algunas técnicas que nos pueden ayudar a facilitar esa conexión. Una, por ejemplo, que yo también pues la recomiendo mucho, esta especialmente la suelo recomendar muchas veces para cuidadores familiares, ¿no? Porque esto se suelen aislar mucho más posiblemente que los cuidadores profesionales, ¿no? Pero al final nos viene bien a todos y todas. Y es que al final, cuando estamos cansados o cuando estamos saturados, vamos a tender al aislamiento, porque es algo natural, ¿no? No nos apetece ya invertir más energía, ¿no? Pero ese contacto nos protege mucho. Entonces, es un poco una pescadilla que se muerde la cola. No tengo ganas, pero si lo hiciese estaría mucho mejor, pero como no lo hago, pues no mejoro, ¿no? Entonces, es ahí un poco una acción sin fin que tenemos que romper, ¿no? Por eso yo digo que algo muy pequeñito y que ayuda a romper esto es tener al menos un contacto al día. Yo digo que este igual no es tanto para vosotros, pero igual para los familiares cuidadores sí que es muy importante, ¿no? Y es que tengamos un contacto al día, que sea una llamada breve de 2 o 3 minutos a algún amigo o amiga o algún contacto que siempre que hablamos, pues nos sintamos mejor o enviarle un mensaje de voz o incluso de texto. Si hoy en día, ¿no? Con la cantidad de herramientas tecnológicas que tenemos, esto se puede hacer de forma automática. O incluso un saludo por la calle o una parada de 30 segundos a hablar con nuestro vecino, ¿no? Y esto hecho de forma rutinaria. O sea, lo hago, incluso me obligo a hacerlo. De forma que continuamos en ese contacto, continuamos en esa rueda de contacto y no nos aislamos, no tendemos a ese aislamiento. Incluso esto también va a proteger de que cuando lleguemos a casa, pues igual con nuestros familiares, pues no discutamos con ellos. Porque a veces llegas a casa, tienes tantas cosas que contar, tantas cosas que decir, que también se aturulla. Entonces estos microcontactos también nos pueden ayudar incluso para no generar conflicto, ¿no? en casa. Después también otro método, otra técnica es la técnica DESC, que nos ayuda en este caso a pedir ayuda. No somos perfectos y a veces vamos a necesitar la ayuda de los demás. Pues bueno, esto es una técnica que nos ayuda precisamente a pedir ayuda, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pidiendo ayuda es ser capaces de describir la situación de forma objetiva donde necesitamos la ayuda, ¿no? Después tendríamos que ser capaces de expresar cómo nos sentimos, de sugerir lo que necesitamos y una consecuencia positiva si nos ayuda. De forma que a quien le estás haciendo la petición de ayuda le va a calar mucho más. Pues por ejemplo, estos días he estado ocupándome de hacer las comidas y pues estoy muy cansado. Ahí tendríamos la descripción de la situación y esa parte de expresión de cómo nos sentimos, ¿no? He estado ocupándome de esto y me he sentido agotado. Y el siguiente paso pues, sería sugerir cómo nos pueden ayudar, ¿no? Pues me gustaría o posiblemente, o si te parece bien, pues mañana podrías encargarte de preparar tú la cena, o de preparar tú la comida, o de preparar tú lo que sea, ¿no? Y estamos haciendo esa sugerencia. Y al final también es importante establecer esa consecuencia positiva para que activar la empatía, ¿no? en nosotros. Pues no sé, si tú haces esto, pues podré descansar un poco más y estar mucho más tranquilo, pues si es la cena, pues antes de acostar, ¿no? Ahí le estamos dando esa parte positiva. Esta técnica es muy importante porque muchas veces nos cuesta mucho pedir las cosas, pero cuando las vamos a pedir tampoco sabemos cómo pedirlas y las solemos pedir de una forma muy agresiva.
o demasiado pasiva y al final, pues la persona dice, pues tampoco veo tan importante, pues no, si me lo dices así, tampoco lo veo tan importante, bah, pues tampoco, ¿no? Entonces, es importante también saber cómo pedir las cosas y saber que tenemos que pedir ayuda, ¿no? No vamos a dividir la carga, no va a cambiar la situación, o sea, la situación es la que es, pero esto es como lo del vaso, van a haber más manos sosteniendo el vaso en ese momento o vas a poder soltar el vaso un momento y te vas a poder descansar y volver a cogerlo, ¿no? Entonces es importante también a veces pedir ayuda y pedir ayuda de esta forma tan consciente, porque esto, pues yo creo que ayuda a regular, tanto a los que piden demasiado como a los que no piden, ¿no? Ser conscientes de lo que estás pidiendo y para qué. Y un poco este plan que recoge algunas de las cosas anteriores también nos ayuda mucho a esa conexión social, pero incluye varias cosas, ¿no? Es un plan 3+1 que os recomiendo que hagáis durante algunas semanas y es algo muy práctico y que creo que viene muy bien, ¿no? Y sería que cada semana hagáis al menos 3 cosas pequeñas que os gusten y sed conscientes de esas 3 cosas pequeñas que os gusten. Pues es que a mí me gusta leer el periódico. Pues voy a leer el periódico porque es una cosa que me gusta. Y te lo dices, ¿no? Te lo expresas. Queda claro que son cosas que te gustan y que las haces patente, ¿no? Y también, además de hacer 3 cosas que te gusten, que sean cosas breves, aunque sean de 10 minutos, ¿no? Esto también funciona muy bien con los familiares, que a veces no bajan ni haces un café al bar. Pues si te gusta hacerte el café, bájate y tómate 10 minutos el café, que posiblemente eso te ayude mucho más que cualquier cosa, ¿no? Y hacer una petición clara de ayuda a alguien, ¿no? Y esto tomarlo como rutina semanal. Cuando esto sea establecido como una rutina, también va a ayudar, ¿no? Ya ves que son cosas pequeñas, realistas, pero que van a ayudar. Y un poco por marcar algunas conclusiones, pues todas las emociones son válidas, también las difíciles, esto es algo que nos tenemos que recordar. El cuidado sin autocuidado se va a convertir en sobrecarga, sí o sí. No hay, esto es matemática pura. Eh, pero sabemos que pequeños pasos diarios van a ayudar a mantener ese bienestar. También que pedir ayuda, pues es un acto de cuidado, de autocuidado y de cuidar mejor a la otra persona, no de debilidad, ¿no? Y pues bueno, siempre recordemos que no estamos solos y que la red y los recursos que existen pues también están ahí para apoyarnos. Además de esto, pues también hacer algunas recomendaciones genéricas, que también se nos olvidan estas recomendaciones genéricas y que también podemos hacer. Pues hacer actividad física regular, aunque sea paseos breves, subir y bajar las escaleras, intentar descansar y mantener una higiene del sueño. No vamos a ponernos a mirar el móvil justo cuando nos acostamos, porque esa luz nos va a afectar, ¿no? Aunque sea el momento del día, pues si es necesario levantarte 10 minutos antes, pero no alteres, ¿no? Esa higiene del sueño. Y también, muy importante, intentar mantener una alimentación equilibrada, porque cuando a nivel fisiológico todo se trastoca, si rompemos también esas rutinas, también va a afectar mucho más a ese autocuidado. Y bueno, también un recordatorio, recordaros que empatizar no es simpatizar, que esto también le viene muy bien a los cuidadores, no es cargar con todo, no es pensar o sentir lo que siente el otro, sino tener claro que tenemos intención de ayudar, pero eso no significa cargar con lo de los demás. Y nada, os dejo ahí mi correo electrónico, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, alguna pregunta o cualquier necesidad, pues por supuesto podéis contar conmigo. Ahora dejaremos unos minutitos también para cuestiones, pero bueno, como ha dicho antes Roberto, he trabajado durante muchos años en AFAS en concreto, ¿no? Y atendiendo a personas cuidadoras y sé, ¿no? Lo que muchas veces pues sentís bueno, espero que estas técnicas os ayuden, aunque las veáis muy simple, intentad aplicarlas y veréis cómo conseguís pequeños pasos que al final sumaditos se consiguen en grandes beneficios. Y nada, muchas gracias también a Roberto y a la Confederación por la invitación
a participar en este taller. Y bueno, felicitaros por la cantidad de formaciones y de actividades que organizáis en vuestra confederación.